Este proyecto, así como llamarle proyecto en completo, comienza acercándose la Secretaría de Cultura con nosotros, pues supongo que empiezan a saber que hay una carrera que trabaja los acervos y el patrimonio en general, y bueno, pues a raíz del interés de ellos, nos mostraron lo que era todo el acervo, que era demasiado para saber por dónde empezar, y la clave la verdad que fue con dos alumnas de servicio social que empezaron ese mismo semestre, Vicky y Nelly, y empezaron ellas un poquito como a indagar, ¿no? Y a empezar a entender la naturaleza enorme del acervo, la cantidad de materiales distintos, el hecho de que estuviese pues diversificada en espacios, eso también fue pues, sobre todo al principio más complicado, y bueno, pero sí nos hizo acercarnos un poco a lo que era la problemática del acervo, ¿no? Aquí se nos requería en un principio el intervenir la obra de papel, porque era uno de los talleres que se estaban trabajando en ese momento, pero pues empezamos a hacer los trámites del convenio, ¿no? Hasta que no hubiese un convenio, pues no era muy viable el poder meter la obra, introducir la obra y empezarla a trabajar. La verdad que ese semestre pasó sin poder tocar la obra apenas habíamos empezado, y bueno, pues a partir de ahí se dieron las posibilidades de otros proyectos. Empezaron a trabajarse proyectos desde Taller 10, que es taller para titulación de los muchachos de conservación y restauración, y eso también yo creo que fue un buen trabajo de ir indagando un poquito, ir resolviendo algunos de los problemas del acervo. Pues entre ellos está Karina y está Sara, que trabajaron, una de ellas trabajó el acervo fotográfico, hizo primero un inventario y finalmente una catalogación, a través de un arduo trabajo también. Alrededor de unas 1.300 fotografías se catalogaron, y luego Sara también trabajó a través de fichas también de identificación y de registro, se trabajaron las piezas que al menos en ese momento se pudieron acceder a ellas, que formaban parte de lo que era el estudio del maestro Julián Carrillo, porque pues había desde el principio un interés por parte de Secretaría de Cultura por exponer en el futuro Centro de Documentación y Estudios Musicales, exponer tal cual, ¿no? Esa parte del estudio. Ella trabajó sobre todo en valorar si la obra estaba en condiciones, o si no lo estaba, que se podía también, por dónde se podía empezar a intervenir en la cuestión conservativa, y también una propuesta expositiva, o sea, cómo estaba ese material para exponerse en las condiciones incluso del espacio, ya asignada a lo que era el ágora donde va a ser el Centro Julián Carrillo, y bueno, pues su trabajo la verdad también fueron 260 fichas, si no recuerdo mal, de piezas, una por una, donde fue haciendo un diagnóstico sobre su estado de conservación. Propuse 2 proyectos, hasta 2 alumnos, y hubo gente interesada, entonces los 4 alumnos entraron para los 2 proyectos, y también la verdad que fue muy interesante, estuvimos trabajando sobre fotografías, se les seleccionaron 22 fotografías, y pues unas de ellas trabajaron la cuestión conservativa también, y de fichas de registro, y cuál era el diagnóstico del estado de conservación de la obra, para ver y poder extrapolarlo al resto de la colección. Y mientras tanto los otros compañeros trabajaban una técnica analítica que se llama fluorescencia de rayos X, pues para sobre todo poner en práctica la herramienta que acabamos de adquirir, que pues resumidamente es como pues un análisis no destructivo, no invasivo, o sea, no altera para nada el objeto, que para nosotros es muy importante, y lo que te ayuda es a detectar los materiales inorgánicos que tiene, todo esto con la intención de identificar los procesos fotográficos que estaban en esas imágenes. Y la verdad es que sí salió muy buenos trabajos muy interesantes, y lo mismo, ¿no? Pues eso también propició un poco que todos estos muchachos alrededor de estos proyectos
se interesaran. Aquí los muchachos están trabajando los planos de los pianos de Julián Carrillo. Tenemos 18 planos en los cuales cada uno de ellos marca desde los tercios hasta los 16avos de tono. Y uno de ellos, uno de los planos, el número 19, que tiene todos desde los tercios hasta los 16avos en el mismo plano. Y bueno, principalmente están haciendo una limpieza primero mecánica, que se trata de eliminar los restos, sobre todo de manchas y del polvo que han ido acumulando durante el tiempo. Lo están haciendo con migajón o goma de borrar, que es un polvo muy fino de goma, que a base de ir haciendo fricción en la superficie van eliminando esos restos, tanto en el anverso como en el reverso. Y en alguno de ellos, por ejemplo, en este plano donde están todos los tonos en el mismo piano, han hecho también han ido retirando muchas cintas que había de unión, porque hay muchas rasgaduras, estaban bastante deteriorados, sobre todo en los bordes, y han ido retirando con una espátula de calor. Puntualmente van regenerando el adhesivo con calor y van retirando las cintas porque no estaban correctamente pegadas, no eran cintas de conservación. En ese plano pues vamos a proceder a hacer también un laminado porque el soporte está muy debilitado, además de que tiene faltantes, tiene pérdidas, y vamos a proceder después a laminarlo, ponerle un soporte también celulósico de un papel apto para la conservación, libre de ácido, para conseguir mejor conservación, con una reintegración también del soporte, que son injertos en las zonas donde hay faltantes de material. En general están, la verdad, bastante bien conservados. Les vamos también a dar un poquito de humedad indirecta para devolver un poquito la plenitud de la superficie, porque algunos tienen arrugas o deformaciones. Entonces, como sí son un material un poquito particular, porque no les podemos poner humedad directa, no les podemos echar agua, entonces a través de papeles secantes vamos a humedecerlos un poquito y bajo peso dejarlos secar para que devuelva su plenitud. Y bueno, en estos principalmente eso es lo que estamos trabajando. ¿Ahorita están trabajando en eso? Y luego tenemos allá unos carteles de conciertos. Esos son en un material, la verdad, que no es muy bueno, entonces, además de que se han conservado plegados y se han transminado las tintas de un lado al otro y se han hecho como una calcamonía, ¿sí? Aunque ahí no vamos a poder, la verdad, hacer mucho. Y al estar también plegados, todos los bordes están muy deteriorados y muy debilitados. Y en esos, por ejemplo, sí hemos procedido en algunos a hacer ya, en estos, por ejemplo, unos baños simplemente de agua y un poquito de alcohol para eliminar la tensión superficial. Y también se han puesto bajo peso para devolverle su plenitud. Se van también a laminar, a proceder a ponerles otro papel muy finito, pero que les da un poquito de soporte por el reverso, y que no perjudica nada la lectura de la pieza ni nada, pero permite mejor su conservación. Y luego en las zonas donde hay faltantes, normalmente procedemos a rellenarlos con lo mismo, con lo que llamamos un injerto, también con un papel de tipo conservativo y ajustando sobre todo el tono para que se integren en la superficie. El problema son aquí las tintas, ¿no? Porque pues es algo como hecho muy, muy, muy preciso, tiene muchas líneas que se cruzan, algunas rectificaciones de cuando se hicieron también, que por ejemplo para nosotros sí es importante observarlas bien, ¿no? Por ejemplo, utilizamos mesas de luz, con luz transmitida, porque el tipo de papel además también lo permite muy bien, y eso, por ejemplo, les hizo a los muchachos detectar que en algunas zonas originalmente se habían corregido las líneas, se habían tapado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros no intervenir eso, no eliminarlo, sí es importante un poco conocer las piezas. Bueno, tanto en este como en otros proyectos que hemos hecho ha estado muy interesante, pues sobre todo para los chavos el acercarse a la figura, ¿no? De Julián Carrillo. Muchos de ellos pues conocían o sabían que había un señor que se llamaba Julián Carrillo, pero a base de estos proyectos pues sí se acercan un poquito más, ¿no? Pues sí tienen interés, es parte también de nuestro trabajo, o sea, saber qué estamos restaurando, no solamente intervenir el material, ¿no? Sino conocer la obra un poquito o el valor que tiene la obra, ¿no? Entonces, para muchos de ellos pues se ha hecho muy interesante, algunos ya, no sé si alguno de vosotros, pero bueno, algunos de otros proyectos ya también vienen a las pláticas, ¿no?
se interesan por un poquito por el acervo, por la circunstancia, ¿no? Y eso también pues les ayuda, pues, por ejemplo, ellos están viniendo de forma voluntaria, ¿no? O sea, son prácticas profesionales que se les va a reconocer como prácticas y ya, ¿no? Pero pues no solamente es la experiencia con el propio material, sino también con la obra, ¿no? En general. Investigaciones de este tipo también yo creo que ayudan a la difusión de todo el conjunto, del acervo y pues del valor que tiene, ¿no? Y el que haya un material así resguardado y que nadie lo esté investigando desde muchos aspectos, yo creo que también es un problema o algo que deberíamos trabajar mejor, ¿no? Más en profundidad. Yo considero que todavía para que existiera una colaboración mejor, debería haber más personal, digamos, de ambas instituciones, de la universidad y de la secretaría quizá implicadas, ¿no? Y trabajando como un proyecto conjunto, ¿no? Y buscando también una misma meta, ¿no? Porque al final nosotros pues hacíamos lo que también nosotros nos interesaba o lo que nosotros nos podíamos hacer también sin recursos y sin cosas. Entonces pues hemos ido haciendo lo que se ha podido, quizás con más gente colaborando y consciente de para qué se está haciendo ese trabajo, hubiera servido, o sea, serviría más para avanzar, yo creo. Yo espero que sí nos tengan en cuenta en algún momento más en ese sentido, ¿no? Sobre todo en cuestiones de conservación, que creo que es básico y que falta mucho trabajo. Hay tanto ahí resguardado que darle solamente conservación y almacenaje a todo el material son años de trabajo, catalogarlo solamente, ya no digo restaurar ni nada, sin tocar, solamente catalogar y organizar es mucho trabajo que se podría haber adelantado y que yo creo que en eso están también ellos, pero ese trabajo que no se ha hecho de manera tan conjunta.